hoy quiero compartir algo de la palabra del Señor y he titulado este mensaje Encargados de los tesoros, de las finanzas y del dinero. Ese fue uno de los encargos que Dios nos hizo a nosotros también. Y sabe, Dios nos ha entregado la responsabilidad de ser administradores de sus bendiciones. Todos nosotros, todos, sin faltar ninguno, somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y sabe que a diario nosotros estamos administrando nuestro tiempo, nuestros esfuerzos. Cada día nosotros estamos administrando nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro dinero. Eso forma parte de nuestra vida diaria, la administración. Y sabemos que desde el inicio de la creación, Dios le encargó al hombre, le hizo un encargo muy especial. Ahí desde el Génesis, desde el inicio, le encargó cuidar, trabajar y señorear toda la creación. Lo dice claramente en la palabra del Señor. Así que sea que nosotros seamos buenos o malos administradores, yo quiero que piensen algo. Seamos buenos o malos administradores, nosotros siempre estamos administrando algo. Y si no, piénselo, siempre estamos administrando algo. Y entre mejores administradores somos, entonces mayores bendición vamos a ver en nuestras vidas. Amén. Dios nos ha encargado administrar tiempo. Dios nos ha encargado administrar trabajo. Dios nos ha encargado, en el día de hoy vamos a aprender cómo Dios nos ha encargado de administrar los tesoros, de administrar las finanzas, de administrar el dinero. ¿Sabe una cosa? En la palabra de Dios, el dinero aparece innumerables veces en las Escrituras, más de lo que usted y yo no los pudiéramos imaginar. Y quiero comenzar con una porción que está en la palabra del Señor que me encanta y que es el principio de todas las cosas. Está en el Salmo 24, 1. Dice en la versión Reina Valera: tuya es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en ella habita. Dios es el dueño de todo. Algunas versiones dicen: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y quienes lo habitan. Amén. Pero en Génesis 1:28 le dije hace un momento, Dios le ha dado dominio de la tierra al hombre. ¿Sabe por qué? Le dio solamente dominio de la tierra, porque nosotros no somos los dueños. Dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le entregó al hombre el dominio. No le entregó la propiedad. No le entregó, no nos dijo que nosotros éramos dueños. El dueño es Él, desde los inicios de la creación hasta el día de hoy y por los siglos de los siglos hasta que Cristo venga. Él es el dueño. Y nosotros muchas veces sufrimos de un mal, ínfulas de propietario. A veces nos creemos los dueños de todas las cosas. Y cuando nosotros hablamos de mayordomía como hoy, necesariamente les tengo que recordar que Dios es el dueño. Todo le pertenece a Él absolutamente. Nada es de nosotros. Nosotros solamente somos administradores y mayordomos. Y ¿sabe una cosa? Cuando nosotros comenzamos a sentirnos dueños, entonces ahí es donde empieza el problema. Porque cuando nos comenzamos a sentir dueños, entonces nosotros no rendimos cuentas. No rendimos cuentas a nadie porque nos creemos dueños. A veces tú y yo creemos que nuestra familia nos pertenece. No, nuestra familia le pertenece a Dios. Así como el dinero que nosotros recibimos quincenal o mensualmente, no sé cuál es su caso, el dinero también le pertenece al Señor. Y quiero comenzar hablando acerca de algunos principios de mayordomía que están en la palabra del Señor, o principios de administración de los recursos
que Dios pone en nuestras manos. Y el primer principio yo lo he titulado la planeación financiera. Vamos a buscar Lucas 14. Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Y vamos a leer desde el verso 28 al 32. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta y primero calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Principios de mayordomía o de administración de recursos. La planeación financiera. ¿Cómo así, pastora Mónica? La planeación financiera. En mi Biblia no dice eso. En ninguna de las versiones aparece esa palabra. Vamos a ver cómo estos versos que están ahí en el Evangelio, que hemos leído aquí en la Reina Valera, se traducen hoy en día. ¿Sabe que una manera moderna de decir la planeación financiera en una sola palabra, una manera moderna de decirlo es presupuesto? Diga presupuesto. Estas son palabras modernas que no aparecen en la Biblia. La palabra presupuesto no aparece en la Biblia, pero las ideas sí están en la palabra del Señor, sí aparecen. ¿Qué está diciendo aquí donde hemos leído? Sin estimar los costos, sin planear, sin hacer un presupuesto. Habla de una torre ahí en Lucas 14. Nosotros no comenzamos algo para no poderlo terminar. No podemos comenzar algo para no poderlo terminar. Ahora, vamos a hacerlo de una manera más práctica. ¿Qué es el presupuesto? El presupuesto es lo que usted se gana. La plata que recibes tiene un plan, porque si tú no tienes un plan, con la plata que tú recibes, la plata se va a ir sola. Se va a ir sola. Yo no sé qué recibes tú. Si tú recibes salario, sueldo, honorario, prestación de servicio, emolumento eclesiástico, tal vez tú simplemente lo que recibes es bendición. No importa lo que recibas, pero si tú no tienes un plan o un presupuesto, ese dinero que tú recibes se va a desaparecer o peor aún, se va a malgastar. Amén. Se va a malgastar. ¿Sabes que el presupuesto es la manera práctica de planificar? ¿Cómo podemos hacer nosotros un presupuesto? ¿Cómo podemos hacer nosotros una planeación financiera? ¿Sabe cómo? Poniéndole nombre a dónde va la plata. Usted tiene que ponerle nombre a dónde va la plata. Tomar una libreta y ponerle nombre a dónde va su plata que usted recibe mensualmente. Tú y yo no nos podemos gastar más de lo que nos ganamos. Porque si tú y yo nos gastamos más de los que nos ganamos, entonces eso se convierte en deuda. ¿Dicen amén, hermanos? No podemos gastar más de lo que nos ganamos. Se convierte en deuda o se convierte en déficit. Vamos a poner un ejemplo práctico. Si nosotros nos ganamos 1.300.000 pesos, que es a lo que corresponde un salario mínimo, 1.160.000 más 140 de subsidio de transporte. ¿Cuál es el plan mensual que tú tienes para ese dinero? Tal vez tú no ganas el mínimo, pero ganas más o ganas menos. Pero ¿cuál es el plan mensual que tú has hecho para ese dinero? ¿Sabes una cosa? Lo concluyente de que cuando nosotros no tenemos un presupuesto, lo concluyente es el que no planifica, no prospera. ¿Dicen amén, hermanos? El que no planifica, no prospera. Viene el segundo principio. Entonces, el primero, ¿cómo se llama?
Presupuesto. Vamos a reducirlo en una sola palabra, presupuesto. El segundo principio yo lo he llamado ahorrar o guardar. Vamos a ver qué dice la Biblia en el libro de Proverbios, en el capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Y voy a leerles del verso 6 al 8. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Está hablando de una hormiga. Anda, perezoso, fíjate en la hormiga. Fíjate en lo que hace la hormiga y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande ni quien la vigile. No tiene quien la gobierne. No tiene quien le esté haciendo un seguimiento ahí. Pero con todo eso, en el verano, esa pequeña cosita que se llama hormiga viene y almacena provisiones, pero durante la cosecha recoge esos alimentos. Pero resulta que en la mañana de hoy yo no le estoy hablando a perezosos. ¿Cuántos dicen amén? Yo no le estoy hablando a perezosos esta mañana. Yo le estoy hablando esta mañana a trabajadores, a gente que se levanta cada día de madrugada y se va a trabajar. ¿Dicen amén, hermanos? Yo soy una de ellas también. Voy a mi trabajo hoy en día a las 6:15 de la mañana, más temprano que cuando trabajé toda la vida. Entonces yo no le hablo a perezosos, sino a gente que nos levantamos cada madrugada a laborar y que durante el día la dan toda. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes la dan toda durante el día? Y llegan a la casa cansados. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Esta hormiga en el tiempo de verano almacena. Nosotros en Colombia solo tenemos 2 estaciones. Fuera de Colombia usted ve que muchos países tienen 4 estaciones, pero aquí en el verano se planta y se cosecha. Bueno, la hormiga, como dice ahí la palabra del Señor, almacena para cuando no hay cosecha. Eso es lo que está diciendo ahí la palabra del Señor. Y no la vamos a leer porque es muy larga, pero póngalo en sus notas. Génesis 41. Está la historia de José. La historia de José que todos la sabemos. ¿De qué se trataba? Se trataba de 7 años de abundancia y 7 años de escasez. 7 años de bendición y 7 años de tiempos difíciles, como dicen algunos comúnmente. Los 7 años de las vacas gordas y los 7 años de las vacas flacas. Entonces, al principio del verso 34, y aplica ahí para el día de hoy todavía, José, sabemos que José, acerca del José que Dios le había dado sabiduría de lo alto. Él tenía sabiduría que Dios le había dado y le había entregado para administrar y para ser un buen mayordomo. Y Dios le guía acerca de que debe guardar la quinta parte. La quinta parte. ¿Sabe qué es la quinta parte? O sea, el 20% de toda la cosecha de la nación entera. Era de la nación entera, no solamente del lugar donde estaba José. Y sabe, dice que el faraón, léaselo en casa, nombró inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia, recauden. Recauden es tipo de ahorrar, tipo de guardar. Amén. Guarden, recauden, guarden. ¿Guarden qué? La quinta parte de la cosecha de todo el país. De todo un país, de toda una nación. O sea, juntar el grano de los años buenos y almacenarlos en las ciudades para los años difíciles, para los años de escasez. Ojo, ojo, esto no es un mandamiento. Esto no es un mandamiento. La Biblia no le está mandando a nadie a guardar el 20%,
Pero aquí sí está enseñando un principio, el principio del ahorro, el principio del guardar. Y aunque ahí pone, en el caso de ellos fue la quinta parte que correspondía al 20%, no es lo que nos está diciendo a nosotros que hagamos, pero nos está enseñando un principio que muy seguramente no practicamos, que no se practica, el guardar, sino gastarnos todo. El principio de ahorrar y guardar. ¿Para qué? O sea, ¿para qué el principio de ahorrar y guardar? El principio de ahorrar y guardar para el tiempo de emergencia. Ojo con esto, estamos sacando sabiduría de la Biblia en esta mañana. Eso es lo que estamos sacando, sabiduría de la palabra del Señor. ¿Qué puedo aprender yo de la hormiga? ¿Y qué puedo aprender yo de José? ¿Qué puedo aprender yo a nivel personal? ¿Sabes lo que puedo aprender? Mi conclusión para mi propia vida es que guarde para el invierno, que guarde para el invierno, que guarde para el invierno. La hormiga trabaja y trabaja como hormiga en el verano porque sabe que viene el invierno y que cuando viene el invierno se tiene que encerrar. No puede hacer otra cosa, se tiene que encerrar. Y por eso guarda, ahorra, almacena, porque un día se acaba el verano y el invierno viene. El invierno, metafóricamente hablando, vamos a pensar en esta palabra como una metáfora. ¿Sabe qué? El invierno vino para Egipto, el invierno vino para la hormiga, lo acabamos de leer, pero viene para todos nosotros también, aunque usted no quiera decir amén, viene para todos nosotros también. Metafóricamente hablando, ¿cuándo es el tiempo del invierno en nuestras propias vidas y en nuestras propias familias? ¿Cuándo es ese tiempo del invierno? ¿Sabe qué? El tiempo del invierno es cuando no hay semilla, cuando no hay cosecha, cuando no hay trabajo y cuando no hay salario. ¿A cuánto les ha pasado? A todos nos ha pasado en alguna etapa de nuestra vida. ¿Es difícil? Sí, créame que yo sé cuán difícil es. Así que nuevamente volvemos al primer punto. El primer punto que habla de presupuesto, o volvemos al primer principio y sacamos el segundo que dice, trate de presupuestar su ahorro. Presupueste ahorro, no se gaste toda la plata, no se gaste más de lo que usted recibe. Y si usted es sabio y no se gasta más de lo que recibe, sino que se ciñe a lo que ha recibido, pues no se lo gaste todo. Presupueste su ahorro para el día difícil, para el día del invierno, para el día en que no haya semilla ni cosecha, para el día que no haya trabajo ni dinero. Se desprende el tercer principio. El tercer principio podría ser un subpunto del anterior, pero vamos a decir que es el tercero. Y el tercero lo he llamado la inversión. Voy a pedirle que vaya a 2 de Corintios 9:6. Yo creo que esa es muy conocido, todos no lo sabemos. 2 de Corintios 9:6 dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Sabe que es algo muy importante lo que le voy a decir? Y le voy a decir por qué. Yo no le estoy poniendo a usted la mente que inversión significa que usted entre a invertir en la bolsa de valores. No le estoy tratando de vender la idea, por ejemplo, que invierta en lo que mucha gente invierte. Tampoco invierta en una pirámide. No invierta en la bolsa de valores. Tampoco invierta en una pirámide. La inversión es algo que tú y yo hacemos, pero la inversión, déjame decirte con autoridad, la inversión es algo que crece. La inversión es algo que crece. Yo creo que es así. Es algo que tú haces hoy al presente y que al futuro se te va a devolver, a un futuro próximo o a un futuro lejano. Depende de la inversión que tú hayas hecho. ¿Sabes? Que hay gente con mentalidad de inversión, gente que tiene mentalidad de invertir a corto, mediano o largo plazo. Ejemplos, un negocio.
Bueno, decido que voy a invertir en un negocio porque tengo un sueño. ¿Sabe? Cada uno es libre de decidir sus inversiones, pero ojo también con algo que le quiero enseñar. La inversión también puede ser riesgosa. ¿Dicen amén, hermanos? La inversión también puede ser muy riesgosa. ¿Qué dice en el versículo de 2 de Corintios? Dice que es la siembra. Eso que acabamos de leer. ¿Sabe qué es la siembra? La siembra es una inversión. A veces no nos gusta cuando el hermano que pasa aquí a las ofrendas y trae ese versículo. El que siembra escasamente, escasamente segará. Pero el que siembra generosamente, generosamente recogerá. Y no miramos la siembra como una inversión. El agricultor, cuando va a sembrar, ¿qué está invirtiendo él? ¿Cuál es su inversión? Invierte tiempo, semilla, agua, sol, invierte esperanzas. ¿Sabe por qué invierte esperanzas? Porque en el futuro eso no es algo loco, eso es algo que cuando crece, él va a recoger y va a cosechar lo que sembró. Yo lo creo en el nombre del Señor. ¿Acaso no es lo que el granjero o el agricultor hace? Eso es lo que es. Y además hay esperanza, esperanza de que allá voy a ver algo vas a ver, algo vas a ver que cuando lo sembraste lo vas a recoger. Y le digo que yo sé de qué le hablo, porque aquí donde me ve, muy citadina, no pertenezco a una familia que tenga las raíces en el área rural o en los pueblos, pero yo he sido la persona que me ha encantado sembrar de todo. Sembrar el cebollín chino, el cilantro, la lechuga romana, el pimentón verde. Había gente que me decía, ¿cuándo crees que le vas a producir ahí lechuga romana? Pues sí, yo lo creo que sí. Y yo me comí muchas lechugas romanas de mi patio. Y pimentones de todos los colores. Que no puedes comer pimentón amarillo. Pues sí, yo he comido pimentón amarillo de mi patio. Porque todo lo que el hombre siembra, eso también va a recoger. Y la siembra es una inversión, Lo que está diciendo aquí es que puedas invertir también en diferentes opciones. La inversión es algo que tú puedes hacerlo de diferentes opciones y de diferentes maneras. O sea, ese dicho que decimos muy comúnmente por ahí, no pongas todos los huevos en la misma canasta. ¿Lo han oído? El principio está bien clarito ahí en el verso 100. Siembra tu semilla en la mañana y no des reposo por la tarde, pues nunca sabes cuál siembra saldrá mejor, si a esta o aquella, o si ambas serán igual de buenas. ¿Qué significa? Siembra en la mañana, no te vayas a dormir en la tarde. No te vayas a dormir en la tarde. Me viene a la mente alguien que solamente guarda y guarda y guarda dinero en el banco o debajo del colchón, porque eso es lo único que le da seguridad a su vida. Pero en estos principios que están en la palabra del Señor, el presupuesto, el ahorrar, el guardar, Dios también nos está hablando que podemos invertir. ¿Que tenemos que ser cuidadosos? Sí, tenemos que ser cuidadosos para que la inversión no se ponga en riesgo y no se pierda. Entonces viene el cuarto principio, el que seguramente ninguno de nosotros queremos escuchar. Y sigue hablando Jesús acerca de la plata en su palabra. Y el cuarto principio lo he llamado la deuda. La deuda. Proverbios 22:7, puede mirar lo que dice. Proverbios 22:7 dice, los ricos son los amos de los pobres y los deudores son esclavos de sus acreedores. En otra versión más conocida dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Mire, no me voy a detener mucho aquí porque esto está más claro que el agua. Más claro que el agua. Y yo sé que esto no nos gusta escucharlo. Y usted tal vez no quiera oírlo en esta mañana, pero es la realidad, traducida al lenguaje actual.
El que presta es esclavo o es sirviente del prestamista. Nadie dijo amén, amén. El que presta es esclavo o es sirviente del prestamista. ¿Y cómo lo podemos llamar al prestamista? Al que me presta. Bancolombia, Serfinanza, ICETEX, mi tarjeta de crédito Mastercard o Visa, Mundo Mujer, el prestamista al Dulce 20, el agiotista, el pagadiario. Esos fueron los que me vinieron a la mente, pero seguramente hay muchos más. Espero que nadie aquí trabaje en Bancolombia ni en ICETEX, para que no me vaya a denunciar. ¿Sabe? Yo sé que es un lenguaje difícil, pero es un lenguaje real. Y eso hace parte de la vida diaria de los colombianos. Romanos 13:8 dice, escúchelo, no tengas deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Significa este verso, hermanos, que la única deuda que nosotros debemos tener es la de amarnos los unos a los otros. Pastora, no me diga eso. Yo acabo de hacer un préstamo para lograr mi vivienda de interés, mi subsidio. Bueno, lo que voy a decir no está en la Biblia, es mi opinión personal. Y si alguien me lo preguntara como un consejo, yo se lo diría. Creo que es para lo único que nosotros deberíamos prestar en una institución financiera, para vivienda, para lo único. Prestar para un carro que al sacarlo del concesionario, cuando llega a la esquina ya está devaluado. Eso no tiene sentido. Durar 6 años pagando unas cuotas carísimas, mejor es ahorrar hasta que puedo comprar el carro. Y de segunda también los hay muy buenos por ahí. Y Dios se encarga de mostrarle a uno dónde están y ponérselos al alcance de la mano a sus hijos. Yo creo eso. Yo creo eso. Me casé con un hombre que no se hacía a deudas. Nosotros tuvimos que ahorrar bastantes años para tener una lavadora. Y mientras tanto, había que lavar a mano. Porque él me enseñó que no nos hiciéramos deudas. Y las cosas que Dios no nos daba y que nosotros teníamos que adquirir con nuestro esfuerzo, tenía que ser sin préstamos. ¿Siempre fue así? No. Hubo una época de nuestra vida en que caímos en deuda. Yo era la única que trabajaba al principio durante 11 años. Él estaba plantando una iglesia y yo lo estaba apoyando desde el primer día hasta el último día para plantar esa iglesia. Yo trabajaba fuera de la casa. Me iba tempranitico y regresaba en la tarde. No sabía lo que pasaba en la casa porque no había celular, no había WhatsApp, no había Skype, no había Facebook, no había nada de eso. No había manera de comunicarme. Y durante muchos años, por misericordia y gracia de Dios, Dios me permitió traer el pan a la mesa de la casa. Pero ese pan, ese dinero que traía, se presupuestaba, porque no podíamos gastar más de lo que yo me gastaba, de lo que yo me ganaba. Por 11 años, de pronto yo creo que por un poquito de decisión de él, para que usted no piense mal de los demás ni de la junta, pero por 11 años él no recibió nunca una ofrenda o un salario de la iglesia. Y recuerdo que la primera ofrenda que recibió fue el diezmo del diezmo y fueron 2,000 pesos, porque el ingreso era de 20,000. Lo recuerdo perfectamente. Entonces, ¿qué significa este tema de pagar la deuda? Pague la deuda, hermano. Pague la deuda. Pague la deuda y salga de eso. Sabe que la idea de pagar la deuda no es para volver a caer en ella nuevamente. Esa no es la idea. No es que la voy a pagar y entonces la voy a prestar otra vez y voy a caer en la deuda nuevamente. ¿Sabes? Nosotros los cristianos debemos evitar gastos inútiles y tenga mucho cuidado, hermano y hermana, de contraer alguna deuda que usted no tiene ni la capacidad
ni usted tiene el poder para descargarla. No guarde deuda con nadie. Dé a cada uno lo suyo. Dé a cada uno lo suyo. Por favor, no se gaste en sí mismo lo que usted ya le debe a otros. No se gaste en usted lo que usted ya le debe a otra persona. Hay muchos en la iglesia que son sensibles a los problemas y piensan muy poco en el pecado de estar todo el tiempo en deuda. Porque yo creo que también es considerado como pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y caen en deuda. Se les convierte en un placer, una tentación que se abraza todo el tiempo, la deuda. Y piensan poco en el pecado, que es estar todo el tiempo en deuda. ¿Sabías que tu deuda es algo que se convierte en algo generacional? Tengo 3 hijos que vieron a un papá y a una mamá que no se hacían deudas. Nunca tuvimos plata para comprar un carro. El primer carro que tuvimos, un Jeep Willys modelo 71 que todavía anda rodando por ahí, entre Barranquilla y Santa Marta, nos lo regalaron entre mi suegro, que dio la mayor cuota, y mi papá, que dio la mínima. El misionero, como todo el mundo le llama todavía. Con los años tenía un hijo que decía, es que todos mis amigos tienen unos carros bonitos allá en el colegio. ¿Por qué no oramos para que Dios nos dé un carro? ¿Cuándo vas a cambiar el carro, papi? Paradójicamente, el que le pedía al papá que cambiara el carro es el que maneja y rueda el Jeep viejo ese de modelo 71 por todas partes. Daniel, el que se fue esta mañana para Minca, donde vive, en el Jeep. Los demás carros que tuvimos, tengo que decirle que para la gloria de Dios, no sé lo que fue pagar un peso por ellos, porque Dios nos los regaló. Entonces, cuando tú no tienes para comprar algo, no te endeudes, ponte de rodillas y dile a Dios que te lo dé y Él te lo va a dar. Yo tengo 2 testigos aquí en esta mañana que podrían decirle a la pastora lo que ella está diciendo es verdad o es mentira. Y yo los veo que están aquí sentados. Pero mi esposo era un hombre que anhelaba una casa propia. No había manera de tener una casa propia. En aquellos días lo que se usaba era el UPAC. No había manera, trabajando una sola persona por 11 años. No había forma, pero él anhelaba y yo lo veía de rodillas. Y en aquellos días yo no tenía el mismo nivel de fe que él tenía. Después con los años yo creo que me lo gané. Pero yo lo veía a él de rodillas diciendo, Señor, danos una casa aquí en el norte de Barranquilla. Señor, yo quiero que sea una casa grande, que tenga 4 cuartos, que tenga callejones, que tenga jardines, que tenga patio, que quede aquí cerca de la iglesia. Y yo lo oía ahí. Yo decía, este man que está orando por una casa que nosotros no podemos comprar. Pero él era específico. Y yo le decía, mi hijo, estás orando por una casa de UPAC y tú dices que no nos podemos hacer deudas. Y ¿sabe una cosa? Un día, por hacerle un bien a una mujer a la que ni siquiera conocíamos, después de 6, 7 meses de estar orando, Dios le envió a mi esposo, ese varón de Dios, la casa, que no era casa, era una mejora, donde mi familia ni nos iba a visitar, porque qué vergüenza. Una mejora que no tenía agua, no tenía luz, no tenía alcantarillado,
Era una fosa séptica, unas paredes levantadas de mala manera, torcidas, ladrillo, bloque, papel higiénico, rollo de papel higiénico, ladrillo, bloque, era lo que se veía allí. Y por hacerle un bien a alguien, a una anciana, muy anciana, que nunca vimos, que tuvo un accidente, la llevamos en el jeep viejo. Y mi esposo dijo, para el hospital de Barranquilla. Y yo le dije, no señor, para la clínica Cervantes. ¿Cómo se te ocurre? No tenemos plata. Vamos, Dios va a proveer. Y llevamos a esa ancianita. Era miembro de otra iglesia. No éramos sus hijos ni su familia. No podíamos autorizar una cirugía. Ahí nos enteramos que ella estaba sola en el mundo en Colombia y que toda su familia vivía en Venezuela. Cuando la llevamos en la noche, yo salí llorando de ese lugar, pensando mal y diciendo, ¿qué clase de hijos dejan a una abuelita en estas condiciones? Eso era un muladar, ahí no había nada, oscuridad total. Y ella vivía, todo era médano, tierra, y ella vivía en el fondo, en un cuarto que había que bajar allá como a la profundidad del abismo, en 4 escaleras. Sin agua y sin luz. Yo recuerdo que fui a la tienda y compré muchas veladoras para alumbrar. Traje un mecedor porque ella vino inmovilizada, ya no se podía movilizar más. Y le dije a la señora que era la nana de mis hijos, que nos ayudaba, por favor mándele siempre el desayuno y el almuerzo. Después supe que era cristiana y su pastora le mandaba la cena de la iglesia cuadrangular. Y habían pasado como 19 días bendiciéndola. ¿Sabe qué, hermano? Bendiga a todo el que usted pueda, porque usted no sabe lo que va a resultar de bendecir. ¿Sabe lo que resultó de bendecir? 2 hombres que nos tocaron la puerta una noche y dijeron, ¿aquí vive el pastor Álvaro Castro? Sí, nosotros somos los hijos de la señora Carmen, la señora a la que ustedes ayudaron, a la que les han dado alimento. Y le pusimos una persona para que la cuidara. Nosotros, los más pobres de la tierra, pusimos a una persona que la cuidara. Mi mamá ha sido terca en levantar esas paredes. Siempre ha creído que nos vamos a venir de Venezuela, pero no nos vamos a venir. No las vamos a llevar. Mi mamá quiere que usted se quede con la casa. ¿Cómo así? Mi mamá quiere que la casa sea para usted. ¿Y sabe una cosa? No era una casa, era una mejora. Hoy en día, para mí, yo la miro y es una mansión. Es una de las casas más bonitas que hay en la cuadra. Duramos años construyéndola, pero eso fue lo que Dios nos dio, sin UPAC, sin préstamos, sin Bancolombia, sin el Banco del Estado. ¿Sabe una cosa? Y yo tengo aquí un testigo. ¿Sabe cuánto costó la casa? $1 millón en aquellos días. ¿Nos las dio Dios o no nos las dio? Dios sí cumple sueños. Y lo que usted no puede comprar, Dios se lo puede dar. La Biblia dice que compremos sin dinero y sin precio. Yo no sé si usted sabe lo que es eso, pero yo sí sé lo que es comprar sin dinero y sin precio. Pero usted tiene que creerle a Dios. No gasta en sí mismo lo que ya le debe a otros. La deuda te quita la paz y te quita el sueño. ¿Aló? La deuda te quita la paz y te quita el sueño. Usted no quiere verse con su amigo al que le prestó la plata y a quien usted nunca le ha devuelto ese dinero. Mucho menos quiere encontrarse con su acreedor. Sabe, cada uno de nosotros aquí en esta mañana, en este salón, sabe que nosotros hemos estado en deuda. La deuda quita la paz, hay que salir de la deuda y por eso es que hay que ponerla en el presupuesto. Por eso hay que ponerla en el presupuesto. ¿Sabe qué, hermano y hermana? Todo esto va en un orden. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden, amén. Pero hay que salir primero de la deuda. Hay que pagarla. Y si usted tiene varias deudas, bueno, vamos a comenzar por las más pequeñas hoy mismo. Amén. Vamos a comenzar por las más pequeñas y vamos a anotarlo. Una a una las vamos a anotar en una libreta. Una a una, escribe y vamos saliendo de ellas. Y si son al interés, bueno, vayamos
y ponemos la cara y el pecho y la pechuga frente al prestamista y le pagamos el capital y le frenamos los intereses. Algo hacemos. Dios es el que nos ayuda, amén. No es con espada, ni con poder, ni con fuerza. Es con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Pero hay que salir de ella. En el paso 2 haces el presupuesto. Y el paso 3 es lo que te lleva a ahorrar para pagar la deuda. O sea, dentro de los mismos principios que le estoy enseñando que el tema de la deuda usted la lleva al presupuesto. Y usted la lleva también a ahorrar para pagarla. ¿Sabe? Ahorita viene el invierno. Ocurren tragedias, eventos pesados y entonces cuando viene el día malo, cuando viene el invierno, metafóricamente hablando, es cuando el ahorro sale adelante, te saca de la emergencia y no tienes que prestar. ¿Dicen amén, hermanos? Pero ¿cómo voy a ahorrar, hermana? Así sea 50,000 pesos mensuales, tiene que ahorrarlos y ponerlos aparte para el día malo. Y si no puede 50, pues 20. Y 20 mensual, ¿cuánto le va a dar al año? A ver. Una cantidad que usted no se debe comer todos los meses. Mi experiencia personal, propia de mi pasado. ¿Sabe qué? ¿Usted cree que yo siempre estuve aquí? No. Yo también he estado ahí. También he estado. También le estoy enseñando porque también supimos lo que en algún momento de nuestras vidas fue las deudas. Y eso se lo estoy enseñando hoy. ¿Usted cree que la pastora Mónica no se la ha embarrado antes? Sí, Señor, me la ha embarrado. Yo dirijo el Colegio Cristiano El Salvador y a lo largo de los años la gente dice que hay que hacer esto para invertir, que vamos a prestar al banco. Y yo me pongo firme, digo, no vamos a prestar al banco nada. Pero pastora, no vamos a prestar al banco nada. Vamos a orar a Dios a ver qué pasa. Y sabe que cuando nosotros oramos a Dios, Él responde. Si ese proyecto está en la voluntad de Dios, Él lo hace. Yo no siempre estuve aquí, yo también estuve allá. Y ¿sabe qué? Yo no tuve problemas de deudas ni de préstamos al interés. Yo no tuve problemas de pagadiarios ni nada, pero yo sí tuve un problema que lo tenemos la mayoría de los colombianos. Era que tenía 2 tarjetas de crédito, una Mastercard y una Visa. Y cuando compraba algunas cosas, fueran necesidades, porque me acostumbré a que si veo una cosa, ¿la quiero o la necesito? ¿La quiero o la necesito? La quiero, sigo de largo, no la necesito. Pero le voy a decir cuál era mi debilidad. Ponía la tarjeta de crédito a 6 cuotas o a 12 cuotas. Ay, ay, ay. Eso es como tener al prestamista y estarle pagando cada 15 días al prestamista. Cuando venía a ver, era tan ingenua en aquellos días, hasta que un día me di cuenta que compraba una cosa y se la pagaba el banco como 4 veces. Y aprendí la lección hasta el día de hoy. La tarjeta de crédito puede ser una bendición, pero hay que comprar para pagarla en una sola cuota. Hay que usarla cuando usted esté seguro que lo que va a comprar lo puede pagar en el siguiente extracto. Y no le doy intereses al banco. Hoy le digo, usted puede jugar con ella. Sabe que la tarjeta de crédito en un momento dado puede ser muy servicial. Puede ser muy servicial. Ayuda, pero aprendí a usarla. Ya no compro nada que no puedo pagar en una sola cuota. Entonces le hago un gol de cancha a cancha al banco, porque no recibe intereses de mi parte. No sé cuál es su situación. Posible no es la misma mía, no es la tarjeta de crédito. Posiblemente usted se ha enredado con pagadiarios y ellos están tocándole la puerta todos los días, sacándole un dinero que usted no les ha podido pagar. Y quién sabe cuántos meses está en eso. La invitación de Dios a nuestras vidas hoy es: sal de la deuda y no vuelvas a caer en ella. El siguiente principio, la generosidad. Hechos 20:35. La generosidad. ¿Sabe? La generosidad es un don, pero es algo que uno, aunque no lo tenga como don,
es algo que uno puede aprender, uno puede hacer crecer en nuestra vida y hasta también lo puede enseñar. Me voy a devolver cuando le dije que la deuda puede llegar a ser generacional, porque si tus hijos te ven a ti, que vives endeudado, que no te alcanza, que te tocan la puerta, ¿sabes lo que ellos van a hacer? Van a repetir ese esquema, van a repetir esa conducta. Así mi papá y mi mamá prestaban, yo también voy a prestar. Y así le prometo, familias enteras que los hijos vieron cómo sus hijos caían en deuda y ellos lo repiten hasta el día de hoy. No permita que la deuda sea generacional. Retomo otra vez la generosidad. ¿Sabe? Una vida de bendición es una vida de generosidad. Dicen amén. Usted será feliz solamente cuando usted aprenda a ser generoso. La generosidad se aprende. La generosidad se aprende. La generosidad llega un día en que se convierte en un don sobre nuestra vida y sobre nuestra cabeza. La vida de bendición no consiste solamente en acumular posesiones. La vida de bendición consiste en experimentar el gozo de dar. Amén, hermanos. El gozo de dar. El gozo de dar. Amén. Si se lo va a dar, déselo fuerte al Señor. Y no se trata de dar para recibir. No se trata de dar para recibir. Se trata simplemente de dar. Y esto es el corazón de Dios. Cuando nosotros adoptamos una actitud de generosidad, nosotros adoptamos la actitud de Cristo. Dicen amén, hermanos. Adoptamos la actitud de Cristo. ¿Sabes? Todos nacemos egoístas. Todos nacemos egoístas, pero cuando todos nacemos de nuevo, entonces Dios nos da un corazón generoso. ¿Cuántos han nacido de nuevo en este lugar? Cuando nacemos de nuevo, Dios nos da un corazón generoso. Yo era muy egoísta. Escondía los chocolates, los mangos, todo lo escondía debajo de la cama para que mis hermanos no vieran y no me pidieran y no le quería dar nada a nadie. Pero, ¿sabe? Aprendí la generosidad, le pedí a Dios que me ayudara y en esto estoy caminando. Y el deseo de Dios, el deseo del corazón de Dios es que cada uno de nosotros nos convirtamos en personas generosas. Sin embargo, a veces a nosotros nos cuesta deshacernos de nuestros hábitos mezquinos y egoístas. Y los queremos seguir cargando. Y venimos a la iglesia y estamos en una iglesia donde recibimos el pan, el alimento espiritual. Donde venimos aquí y recibimos la palabra y aquí también nos comportamos con mezquindad y con egoísmo. Y no nos queremos deshacer de ese hábito. Macarios, bienaventurado, viene del griego. Significa alegre, feliz, bendecido. ¿Sabes una cosa? La generosidad, por si estás pensando algo diferente, la generosidad es mucho más que dinero. Dicen amén, hermanos. La generosidad es mucho más que dinero, es mucho más que obsequios. En el discipulado, hay un discipulado en la iglesia que yo enseño a los principiantes, discipulado 1. Es lo que de pronto más sirvo hoy en día en la iglesia Camino, Verdad y Vida. Enseño un discipulado que se llama Dar mi mayor bendición en el discipulado 1. En el discipulado 2, y ahí en el discipulado 1 hablo de dar tiempo, dar talento y dar tesoros. Porque es que nosotros enmarcamos el dar solamente en la plata. Y resulta que no es solamente en el dinero, también es dar tiempo. Amén. También es dar del talento que Dios puso sobre mi vida o del don, que no es mío, es de Él. Él solamente lo puso sobre mi vida para que lo administrara. Pero a veces nos hacemos dueños del talento y del don y dar del tesoro. Hay algunas cosas que he aprendido, como por ejemplo, el cristiano que no da es como el agricultor que no siembra. El agricultor o el granjero que no siembra no debe esperar cosecha. Si no siembra, hermano, ¿qué cosecha va a esperar? Yo sí espero bendición en mi vida porque yo siembro. ¿Cuántos siembran en este lugar? Espera bendición en tu vida cuando tú siembres.
Y la realidad de la vida, hermanos, déjeme decirle, es que todos podemos dar. La realidad de la vida es que todos podemos dar. Dios siempre es bueno, Dios siempre es fiel, Dios es bueno y suya es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en ella habita. Dios es dador. El mayor ejemplo de dar de Dios está en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo, Jesús es su Hijo, y Dios dio su vida, y Jesús dio su vida por nosotros. Entonces Dios nos dio al Hijo y el Hijo dio su vida por nosotros. El mayor ejemplo de dar está en la palabra del Señor. El último principio que voy a mencionar, si quedan contentos, le dicen a la pastora Eloísa que me vuelva a invitar para solamente hablar de ese. Se lo voy a decir así de pasadita. Es ese que a usted no le gusta que hablemos. Es el principio del diezmo y de la ofrenda. Y eso implica una hora de sermón, porque ya en lo que me queda lo voy a dejar con las ganas. ¿Sabe qué significa el diezmo para mí? El diezmo es obediencia para mí. Y la ofrenda es generosidad para mí. Pero ¿en qué te hemos robado, Señor? ¿Cuándo te hemos robado a ti? Dice en Malaquías, ustedes todos, la nación entera me ha robado en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Pruébenme en esto, la única parte de la palabra del Señor donde Dios nos desafía a que lo probemos. Pruébenme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Nada más te voy a dar unas capsulitas hoy. ¿Tú quieres asegurar el 90% de tu presupuesto? Tú tienes que entregar el 10% porque no es tuyo ni mío. La Biblia dice que es del Señor. Y yo solamente lo obedezco, no lo cuestiono, no pregunto, no critico qué hace la iglesia con eso. No es mi problema. Sencillamente lo meto en un sobre y lo entrego. Y lo entrego de primero, antes de comenzar a gastarme toda la plata que me voy a gastar, que la tengo escrita en el presupuesto. Primero, ¿sabe qué? Yo no pago nada, ni un recibo, no le doy a nadie nada. Hasta que yo no llego con mi sobre a la casa, me siento delante de Dios como si eso fuera un rito delante de Él. Pero ya yo tengo todo escrito en mi libreta. Ya yo sé a dónde va mi dinero. Yo no me puedo parar aquí a decirle a usted que usted le tiene que poner nombre al presupuesto y nombre a su plan si yo no lo hago. Es que yo lo he hecho en mi vida. Por eso hoy decidí enseñárselo. Entonces lo primero que saco es el diezmo. Algunos en la iglesia, vea, yo he sido administradora del Colegio Cristiano El Salvador, de la iglesia Camino, Verdad y Vida y de la iglesia Santidad Pentecostal, o sea, el concilio. Eso es lo que hoy en día hago en estas organizaciones y en el colegio también un poquito de la parte legal. Cuando cuentan los dineros en la iglesia el lunes, yo no me siento ahí, no los cuento, hay personas que hacen eso. Y cuando me siento el martes, y yo les he dicho, hasta que yo me muera va a ser así. Después que yo me muera no voy a ver. Y el que venga y no lo haga, que se prepare. Yo les digo, lo primero que yo hago es mirar qué ingresó en Camino, Verdad y Vida en diezmos y ofrendas. Se totaliza. Y lo primero que saco es el diezmo. Cada lunes. Si no lo hiciera así, al final de mes sería imposible, porque las iglesias tienen gastos todos los días. Los focos se queman todos los días. El recibo del agua y de aire sube todos los días. No me diga que no es así, porque sé lo que es administrar en una iglesia. Y a veces nosotros,
cuando no damos el diezmo, ¿sabe lo que eso significa para mí? Que nosotros no estamos de acuerdo ni con la visión ni con la misión de la iglesia. Y que mucho menos estoy de acuerdo con mi pastora. Pero cuando yo soy fiel, yo estoy siendo fiel a Dios y a sus principios, a sus mandatos. Si yo quiero asegurar el 90% del presupuesto de Camino, Verdad y Vida, cada martes a las 11 de la mañana, lo primero que yo hago es saca el diezmo. Y con lo que me queda, eso trabajo. Y con lo que queda, el Señor lo multiplica. No me diga que no, que yo sé que sí es así. Pero usted tiene miedo, usted tiene temor. Usted piensa, ahora, cuando usted no ha practicado el diezmo desde temprano, le voy a decir cómo. Si me gano 10, saco 1000. ¿Fácil o difícil? Fácil, sacar 1000. Pero si yo de ese 10 no saco 1000, el día que me gano 20,000, no soy capaz de dar 2,000. Y el día que me gano 1,000,000, me duele entregarle 100 a la iglesia. Y esa es la vida de nuestros hermanos y hermanas en Cristo en la iglesia. El miedo. Si tú quieres asegurar el 90% de tu presupuesto familiar, te reto a que pruebes a Dios y comiences a entregar el diezmo. El diezmo. No pretendas diezmar, que eso es otra cosa. Algunos pretenden diezmar. Entonces, hace unos días una persona me llamó y me dijo, pastora, le quiero hacer una pregunta. Yo me gano 2,050,000 pesos, donde yo trabajo en el CDI. Y yo quiero comenzar a diezmar porque yo he dejado de hacer eso. Y le digo que estoy ahogada en problemas, en deudas. Le hago una pregunta. De esos 2,050,000 pesos, yo tengo que sacar 340,000 pesos para pagar mi seguridad social, lo que le exige, porque es un contrato, mi seguridad social y mi ARL. Pastora, yo tengo que dar el diezmo, es del 1,710,000 que me queda. Y yo le dije, oh sorpresa, no. El diezmo es del devengado, no del neto. Porque el Señor dice, trae todos tus diezmos al alfolí. Todos, todos. ¿Sabe? Muchas veces los hermanos de la iglesia venden el carro y no traen el diezmo a la iglesia. ¿Cómo así? Si es de todo. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque yo lo he hecho en mi vida. A mí el diablo por ahí nunca me va a coger. Me va a coger por otro lado, pero por ahí no me coge. Yo acabo de vender la camioneta que mi esposo me dejó. Y cuando yo llevé mis diezmos a la administración de la iglesia, porque me daba miedo meterlos en la bolsa. El diezmo eran 3,5 millones, porque el carro lo vendí en 35 millones. La secretaria me dijo, ¿el diezmo del carro? Y yo le dije, claro. Eso no es lo que yo enseño aquí en los discipulados. En el discipulado 2 yo enseño allá, honrando a Dios con mis bienes. Es que a Dios no se le honra solo con la alabanza, a Dios no se le honra solo con la predicación, a Dios se le honra también con los bienes. ¿O acaso Él no les he demostrado de todo lo que Él habla de dinero en la palabra? Y usted sabe por qué Él habla eso, porque es que Él quiere bendecirnos a todos. Él quiere que tú nunca tengas una necesidad, Él quiere que tú nunca estés en deuda, que tú nunca estés en problemas económicos. Y Él entregó la fórmula, pero nosotros no nos hemos querido aprender la fórmula. Y yo le doy gracias a Dios. No lo digo para vanagloria, ni dejar a nadie mal aquí, pero fue lo primero que aprendí. Me convertí a los 22 años en contra de mi mamá y de mi papá, en contra de la humanidad entera. Quiero que sepa, yo soy la primera cristiana generacionalmente en toda la línea de familia de mi madre y de mi padre. Soy la primera que me convertí. Y me convertí en un tiempo difícil, duro convertirse en aquella época. Mi mamá se levantó contra mí, se convirtió en mi enemiga. Me decía, yo prefiero verte llegar borracha a las 4 de la mañana de una discoteca y no a las 9 de la noche de la maldita iglesia esa. ¡Qué necia! ¡Qué necia! Me convertí a los 22 años y estudiaba en la universidad. Y mi papá me daba una mesada todos los domingos en la noche. Me entregaba una mesada
para una merienda en la universidad y para sacar fotocopias. Y tenía una madre espiritual que me había enseñado, que me había discipulado, que me había enseñado todos los principios. Cuando estudiaba con ella me enseñaba, me gustaba. Yo nunca pisé la iglesia en 4 años, pero en 4 años ella me discipuló. El día que tuve que pisar la iglesia, ese día la pisé. 4 años después que ella me enseñaba. Pero cuando ya me convierto, mi papá me daba para la fotocopia y la merienda. ¿Y sabe lo que yo hacía? A mis 22 años hasta el día de hoy, una sola vez en mi vida, noviembre de 1985, para mi pesar y mi dolor, es la única vez en mi vida que yo no le he dado a Dios un diezmo. Había nacido mi segundo hijo, no había dinero, había mucha escasez. Y yo atrevidamente vine y le dije, préstame el diezmo, Señor. Y antes que me lo contestara, me lo presté y me lo tomé. Pero después me paré en el púlpito, tengo una foto como evidencia, donde llorando le digo a la congregación, no di mis diezmos este mes y me siento muy mal. Y después de noviembre del 85 hasta el día de hoy, delante del Señor, nunca lo he dejado dar, porque sé que es una bendición. Y yo daba diezmos de las fotocopias y de la merienda. Y muchas veces me tocaba, vea, escribir y escribir y escribir, porque me había gastado el diezmo me había gastado el dinero de la fotocopia en el diezmo. No era que me lo había gastado, era que lo había invertido en el reino del Señor con obediencia. Y la ofrenda, cuando me vuelvan a invitar, eso es otra cosa. Eso es generosidad. Eso es generosidad. Entonces, presupuesto, ahorrar y guardar, la inversión, la deuda y la generosidad. Dios es dador. Cosas prácticas que tú debes aprender. Ahorita se acerca la Navidad y entonces van y se gastan lo que no tienen. Y ponen la tarjeta de crédito y prestan el dinero porque es que hay que comprar el iPhone 13. Hay que comprarlo como sea. El 14 estará en diciembre. ¿Sabe qué? Usted puede hacer algo. Haga un sistema de sobres con su salario y vaya metiendo ahí desde enero. Si ya no le queda tiempo a hacerlo que a diciembre, meta todos los meses un billetico para la Navidad. Si usted tiene nietos, sobrinos, papá, mamá, igual, usted se acostumbró que le tiene que dar un regalo de Navidad a la familia. Bueno, métalo en un sobre y de ese sobre le dice Navidad. Y ahí lo va guardando. Cuando llega diciembre, no se tiene que ir a endeudar. Lo práctico, si hay alguien aquí dueño de tienda, ámeme, no me vaya a odiar. Pero lo práctico, deje de comprar en la tienda. Deje de comprar en la tienda, porque en la tienda revenden, es más caro. Y si hace vale, eso le crece. Deje de comprar en la tienda. Deje de usar la tarjeta de crédito, o si la usa, páguela una sola cuota. Deje de comer todos los fines de semana en la calle y prepare más comida en la casa. Entonces usted va a ver que el dinero le va a rendir más y se le va a multiplicar. Si usted tiene el sueño de comprarse una moto o un carro, ok, sueñe, eso está bien, pero prepárese para eso. Prepárese para eso. No ahí a pagar 6 años la moto y ya a veces a los 6 años la sigue pagando todavía y ya ni siquiera la tiene. ¿Sabes una cosa? Dios honra sus principios. Tú no estás solo. Él te ayuda y Él me ayuda a mí también. Porque Él es un Dios que honra sus principios que están en su palabra. Viva por debajo de sus recursos. Hoy día se necesita. Si usted no puede pagar un celular de 5 millones de pesos, ¿por qué comprarlo, hermano? ¿Por qué lo compra? Eso se convierte ya en otra cosa, en vanidad. ¿Sabe lo que son las cosas materiales? Esos son materiales. Esas son las cosas materiales. Se dañan y se acaban. ¿Sabe que es mejor invertir en cosas que valgan la pena? Invierta en su familia. Invierta en experiencias. Invierta en experiencias con su familia, con su pastora, con sus amigos. Invierta en eso. No invierta tanto en cosas materiales. Y quiero cerrar
hablándole un poquito de mi testimonio personal, ya le conté algunas cositas. Vengo de un hogar donde mi papá era un empresario, un comerciante, no era millonario, pero era estable. Y nos ofreció estudios, educación privada, en universidad privada y hasta a veces un poco más. Él tenía solvencia económica, era un hombre organizado. Y yo, como le dije, me convertí a los 22 años en la universidad por una amiga que me presentó a Jesús como el Señor y Salvador personal para mi vida y durante 4 años me discipuló. Ya se lo conté, mi padre me daba una mesada semanal y meriendas todos los domingos en la noche y de ahí yo sacaba mis diezmos y mis ofrendas y los llevaba en un sobre a la iglesia. Yo no nací en una cuna evangélica, no estudié administración, pero Dios depositó ese don en mí, el de administrar, y me enseñó a ser un mayordomo fiel. Se puede ser un mayordomo fiel, se puede ser. Mi mamá era una farta. Me prepararon y me instruyeron para que yo me casara con un hombre adinerado. Esos eran los planes de la familia, pero no fue así. Como dicen, el tiro le salió por la culata. Estaba comprometida para casarme con un hombre muy importante de la ciudad de Barranquilla. Era ayudante del comandante de policía de aquí de Barranquilla porque yo era asistente de trabajadora social asistente en la Policía Nacional. Entonces, ahí conocí al príncipe azul, de charreteras, de uniformes y todo, y me enamoré. Y con ese me iba a casar. Y estaba todo listo para casarme. Juego de sala, comedor, todo, la fecha. Me casaba el 10 de enero de 1981. El vestido de novia. Ya me habían hecho las visitas rigurosas que hace la policía para saber si era digna para casarme con el gran Señor. Y yo le hablo hoy así, pero estaba enamorada. Claro, me iba a casar enamorada de ese personaje. ¿Y sabe qué? ¿Quién se atravesó en el camino? El pastor Álvaro. No, señor. Jesucristo, el Señor de señores y el Rey de reyes. Y tomé una decisión que no me casaba, porque la Biblia decía, o dice todavía, la mía dice todavía, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas, ni Cristo con Belial. Y el anillo estaba puesto, y el vestido colgado, y los muebles comprados, porque me casaba el 10 de enero de 1981. Mi mamá me odió, porque no me casé con el adinerado. Le fui obediente a Dios. A los 3 años, sí señor, me casé con el pastor de la iglesia, que era soltero. Hermano de mi cuñada, Sonia Castro, que está ahí sentada. Me casé. Y para mi mamá, te vas a casar con un hombre pobre, te vas a casar con un pastor. Eso era lo más humillante. Hace 40 y pico años, lo más humillante que usted se casara con un pastor para la familia de uno. Y mi mamá decía, con un pastor y encima pobre, porque si tuviera plata, así me decía. Pero yo amaba a Dios y yo me casé con quien Dios quiso que yo me casara y fui muy feliz para la honra y la gloria del Señor. No era adinerado. Yo sé lo que es tener necesidades, hermanos. Yo sé lo que es tener escasez. La escasez es un proceso nada más y es temporal, no dura toda la vida. No dura toda la vida. Yo sé lo que es orar a las 10 de la mañana para que Dios provea el tetero de la 1 de la tarde de mi hijo Álvaro José. ¿Se imagina que si su mamá pensaba así de usted? ¿Usted cree que yo fui donde mi mamá alguna vez en la vida a decirle que a mí me faltaba una botellita de aceite? Jamás, y no por orgullo, sino por guardar el testimonio de ese hombre de Dios que era mi esposo. Y que yo sepa, creo que mi esposo no iba donde mi suegra. Y si fue, lo hizo a escondidas mías. Nunca me enteré. Yo sé lo que es la escasez, lo que es orar para que Dios provea un tetero, porque no lo hay. Pero el dueño de todo, el que da todas las cosas, nos ayudó.
nos ayudó a educar a nuestros hijos en buenos colegios y aunque nunca se la pedí, a él le plació que ellos salieran de Colombia a estudiar una carrera. Yo sé perfectamente lo que es comprar sin dinero y sin precio, pero eso era para mí. No, eso es para usted también. Dios también quiere dárselo a usted. Y yo vine esta mañana aquí a desafiarlo, a que usted pruebe a Dios, a que usted sea fiel, a que usted sea fiel con esta iglesia, a que usted aplique cada uno de estos principios en su familia. Aunque mientras yo regreso a hablarle de diezmo y ofrenda, hágalo, 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 hágalo para que usted vea cómo las ventanas de los cielos se abrirán y derramará bendición hasta que sobreabunde. Eso dice Malaquías. Antes de irme, hay 2 perlas que le quiero regalar. Bueno, hay otra cosa. Te animo a que ayudes a los necesitados. Yo sé lo que es ayudar a los necesitados, como dice la Biblia, a los pobres y a los menesterosos. Porque nosotros venimos a la iglesia y a veces nos creemos mucho. Entonces, no, yo no le voy a dar al pobre, no le voy a dar al menesteroso. ¿Quién sabe qué va a hacer él con la plata? No le importe lo que haga con la plata, usted déselo. Si usted Dios le dice que le dé arroz, dele comida. Si usted no le quiere dar plata, si usted está seguro que la plata la va a invertir en droga, ahí sí le digo, no se la dé. Porque el dinero que Dios nos da no es para que alguien lo invierta en droga o en licor. Pero hay tantas maneras de apoyar al pobre, al menesteroso, al necesitado. A veces en la misma iglesia, ¿cuántos hermanos están necesitados? 2 perlas le voy a dejar antes de irme. Primera de Timoteo 6:18. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán un seguro caudal para el futuro y obtendrán ¿qué? La vida verdadera. ¿Cómo así? La vida verdadera, por hacer el bien, por ser rico en buenas obras y tener generosidad, por compartir todo lo que tengo. De este modo voy a atesorar un seguro caudal para mi futuro. ¿Tú crees que el futuro lo aseguras con los aumentos salariales? No. Tu futuro lo aseguras haciendo el bien, siendo generoso, siendo ricos en buenas obras y con disposición de compartir todo lo que tú tienes. ¿Cuántas cosas tienes en el closet guardadas y guardadas y guardadas? No te las pones, no las prestas, no las vendes, no las alquilas y tampoco las regalas. Por favor. Mi esposo tenía un dicho, porque yo regalaba todo. Y ahora que él no está, soy peor. Ahora regalo más. Y él me decía, oye, ven acá, un día van a venir aquí a la puerta y me van a decir, usted es el señor Álvaro Castro, sí, recoja su bolsita porque su señora me lo regaló. Ese era un chiste que él me hizo todos los años de matrimonio. Ey, mi hija, para, tú todo lo regalas. Hay bendición en eso, ¿usted sabía? Aseguras un caudal de bendición, seguro para tu futuro. Y dice que obtienes la vida verdadera. Y la segunda perla, Proverbios 19:17. Esta es la versión que escribí, la versión que no uso. Servirle al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. A mí me gusta la tradicional. A Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo devolverá multiplicado. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Entonces hay mucho que aprender en la palabra del Señor sobre mayordomía. Hay mucho que aprender en la palabra del Señor. Hay algo que no le dije. No venga a decirme que ahora voy a cerrar el sermón mal porque le digo que vienen tiempos difíciles. Todos sabemos que vienen tiempos difíciles. ¿Sabe que dentro de poco usted no va a encontrar en los supermercados? Lea las noticias del mundo. Es bueno leer las noticias del mundo, pero dentro de poco se dice que no habrá harina, no habrá grano.
porque eso va a empezar a escasear. Principio de dolores, señales de lo que viene. Por eso es que nos tenemos que ir en el primer viaje. Si no se va en el primer viaje, prepárese. Pero ¿sabe qué? Es bueno también comenzar a almacenar y a guardar. He visto familias en los Estados Unidos cristianas de huesos colorados cómo están plantando, sembrando, recogiendo, aprendieron a envasar y tienen alacenas listas, empacadas de habichuelas, de melocotones, de cantidad de cosas. Y yo digo, ¿pero por qué tienen tanto? Y dice, porque vienen tiempos difíciles y habrá momentos. No estoy hablando de tiempos difíciles de los que van a ser después de la venida del Señor, cuando el anticristo esté aquí. No, estoy hablando de ahora, antes que venga la venida del Señor. Y los economistas y la gente que está bien metida en el cuento sabe que habrá alimentos que nosotros es posible que dentro de 6 meses no los veamos. Comience a guardar. Guarde grano, guarde lenteja. Guarde para usted, pero guarde también para dar a otros.